Bueno, seguimos con más información para ustedes. Ayer, que tuvo que ver con la pregunta del día también, y es que es algo que nos indignó bastante, conocer o saber el hecho de que el Perú formaba parte o estaba en el último lugar, ¿no es cierto?, de un informe presentado del informe PISA, ¿no es cierto?, de la evaluación PISA, donde estaba en el último lugar en comprensión lectora, en matemáticas y ciencias. Sobre todo porque nuestras autoridades siempre mencionan que el Perú está muy bien, que los indicadores económicos están muy bien, pero cuando un país está bien se refleja básicamente en su educación y en las oportunidades que a futuro los muchachos pueden tener. Bueno, estamos con Ricardo Cuenca, que es miembro del Consejo Nacional de Educación, para mirar esto con detalle y con cuidado, y que no quede solamente en un ranking estilo mundialista, como se ha mencionado a través de blogs muy interesantes el día de ayer en Internet, sino que sea parte de un análisis mucho más serio del tema de la educación. Ricardo, bienvenido, gracias ¿Qué por estar tal? con nosotros. Muchas gracias, buenos días, Buenos Carlos. días. Bueno, comprenderás que ayer las redes sociales estallaron con la indignación de la gente y bueno, y como lo mencionaba Carlos, aparecieron distintos artículos de personas, analistas, especialistas en el tema de educación. ¿Realmente es grave lo que vimos ayer en el informe PISA? ¿Qué tan importante es este informe PISA que nos puede alarmar tanto en nuestro nivel de educación? A ver, lo primero es que sí, efectivamente es grave, es decir, la situación es que estamos teniendo, el sistema educativo no está logrando ofrecer todas las posibilidades para que los estudiantes puedan salir adelante en términos de aprendizaje, por lo menos en estas tres áreas, ¿no? En matemática, en ciencias y en comprensión lectora. Pero PISA, como cualquier otra evaluación, lo que hace es mirar y ponerle un foco a un momento de la vida escolar, ¿no es cierto? Es un corte longitudinal. Acá se ha tomado el año pasado, en el segundo semestre, a jóvenes de 15 y algunos de 16 años, a mirar cómo va en el asunto. Entonces lo que te da es un indicador más. Entonces, lo primero que habríamos que decir es que como todas las evaluaciones te da una información que es importante y que hay que tomar en cuenta, pero no siempre es aquella que más se promociona, ¿no es cierto? Vende mucho un ranking, ¿no es cierto? En todos los países vende mucho un ranking, no solo acá. Ayer Chile, Argentina... Se hicieron eco también del informe. Claro, y tenían unos titulares también enormes, ¿no es cierto? Porque una cosa son los rankings y otra cosa creo yo que es lo sustancial, lo importante, que es lo que le pasa al país al interior de estas evaluaciones, ¿no? Entonces hay que separar. Las evaluaciones te dan un indicador, las evaluaciones no cambian el asunto, las evaluaciones te dicen más o menos por dónde deberían orientarse las cosas. Esta evaluación no ha sido una sorpresa, nos ha dicho lo que más o menos ya sabíamos y que sostenidamente. Que siempre estamos con serios problemas para poder resolver algunas cosas, ¿no? Y a diferencia de las pruebas que toma el Ministerio de Educación, las pruebas de evaluación censal, que cada año también salen y hay un problema sobre cuánto saben los chicos de leer o no, es que esto se hace casi al final de la vida escolar. Entonces estos chicos que tienen 15, 16 años han entrado en el 2001, 2002 al sistema educativo y han ido acumulando un conjunto de fracasos, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a los 15, 16 años. La pregunta que nos hacemos todos, y seguramente la gente en su casa, es ¿cómo pasan de año? Si cuando llegan a los 15 o 16 años se dan cuenta que uno de cada 4 chicos puede resolver problemas simples de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esto es una alerta bien importante porque tiene que ver con el acumulado de lo poco que se hizo, por lo menos desde el 2001 hasta el 2011, la década anterior, digamos, en educación, o cuánto de estos cambios que se hicieron fueron accesorios y no fueron al fondo del asunto, que termina siendo lo que debería preocuparnos, ¿no? Este puesto entonces en el informe PISA, ¿qué sí nos puede reflejar, Ricardo? Que las competencias de los chicos no son suficientes, que nuestros estudiantes no están preparados para qué. El informe PISA en particular, ¿qué nos puede ofrecer como dato? A ver, nos ofrece bastante información importante. A ver, la primera es que trae tantas malas como buenas noticias, creo yo. Vamos a empezar con las malas para que sea más rápido. Evidentemente, uno de cada 4 chicos puede resolver problemas de matemática. El tema de la enseñanza de ciencias es un tema pendiente en el país hace años y se refleja, es decir, realmente es de las 3 áreas, desde mi punto de vista, aquella área en donde hay la mayor cantidad de problemas, porque los niveles, PISA lo que hace es tener un puntaje promedio por país, que es lo que arma el famoso ranking, que es lo que vende, pero además lo que te da son los niveles de desempeño de los chicos en cada una de las áreas por país. Es decir, te dice, tienes de tu 100%, X% por debajo de lo esperado, X% con lo mínimo, X% con lo satisfactorio, ¿no? En una escala. Ese desagregado te lo entrega PISA. Sí, aquí está en el informe, aquí está.
Y entonces te das cuenta que hay cosas interesantes cuando uno ve ese detalle. Entonces lo primero es que hay una preocupación por ciencias. Ciencias, ¿no es cierto? Ha sido que además es un tema totalmente postergado en educación. Sí, porque totalmente no se postergado. invierte en laboratorios, por todo Exacto, este se tema. necesitan profesores mucho más Así es. capacitados, ¿no es cierto? La formación docente en los últimos 20 años se ha dirigido fundamentalmente hacia el área de comprensión lectora. Tenemos profesores mucho más para primaria que para secundaria, es decir, ahí hay un tema de política docente que hay que ajustar y que de alguna u otra manera la ley de reforma magisterial lo contempla, de eso podemos volver después. Un segundo tema de malas noticias es que todavía se mantienen algunas brechas en el país. Las brechas urbanas y rurales, es decir, aquellas personas más pobres, los jóvenes más pobres del país, siguen recibiendo una educación de peor calidad. Y esas brechas hay que atenderlas, ¿no es cierto? Porque no es posible pensar en desarrollo del país con estas brechas de desigualdad educativa tan enorme. Una cosa que abona para un tema que es de mi interés de investigación, que tiene que ver con la escuela privada, Sí. es que esa brecha más bien se acorta. Y entonces la calidad de la escuela pública y la escuela privada casi está equiparándose. La brecha ahí es donde se está cortando. En el marco además de un crecimiento explosivo de la educación privada, ¿no es cierto? Exactamente, con lo cual se hace todavía más urgente volver a pensar en formas de regulación de la calidad. Ahí hay otro tercer elemento, más allá del ranking, que es importante para tomar decisiones en el país. Del lado de las buenas noticias, Perú ha sido uno de los países que más ha crecido sostenidamente en los últimos 10 años en los temas de comprensión lectora. De hecho, entre la prueba PISA del 2009 y la del 2012 hemos subido 14 puntos. Es decir, estamos mal, pero ahí hay una ventana de oportunidad porque es el país, insisto, que en los 10 años ha crecido sostenidamente. Hay países que han decrecido, como Argentina, o hay países que se están estancando. Y entonces ahí hay una ventana de oportunidad que habría que explorar, ¿no? ¿Qué se hizo en ese tiempo? ¿Qué se hizo bien para crecer así? Lectora, para poder crecer y tratar de alguna u otra manera replicarlo en las otras áreas. Y otra buena noticia es que también el Perú es uno de los países que ha logrado superar su cobertura en secundaria. ¿Cierto? Hace algunos años llegaba al 60%, hoy está en el 89%, con lo cual tenemos una mejor cantidad de estudiantes en secundaria que estarían tratando de lograr lo que se quiere en cualquier país, que es tener una cobertura universal tanto en primaria como en secundaria. Sin que cobertura sea calidad necesariamente. Sin que cobertura sea calidad, que Claro, por lo menos porque accedan al servicio. acceden al servicio, pero claro, el cuestionamiento es cómo acceden después a la educación superior. Que es el problema, ¿no es cierto? Porque resulta que hay un enorme pánico por hacer control de calidad o tratar de regular la calidad del sistema educativo básico o superior. Vemos las enormes discusiones que hay entre la ley que propone la Comisión de Educación del Congreso y la ANR, que tiene que ver por el tema de quién regula la calidad o no. Lo cierto es que si va llegando un chico de 15, 16 años de este momento, que en 3 años va a entrar a una universidad, que con la oferta de universidades seguramente va a entrar, hay un estudio muy interesante de Gustavo Yamada, de la gente de la CIUB, que habla sobre que la expansión de la oferta de educación superior ha traído consigo una disminución en las exigencias para el ingreso. Y entonces está habiendo un poco filtro, está entrando gente no bien preparada y entonces ahí tenemos problemas luego, ¿no? El ministro de Educación lo que ha mencionado ayer es que lo que le preocupa, el gran problema es el tema de la competitividad. Entonces, con todo el marco que hemos hablado, ¿tenemos competitividad en el mercado? O sea, en estas circunstancias no vamos a tener una competitividad muy competitiva, digamos. Ni aquí, ni al mediano, ni a largo plazo. Nada, hay que hacer algo. Por eso yo creo que lo que es importante, más allá de los rankings, pues los rankings son un orden arbitrario. Solo les pongo un ejemplo muy chiquitito. En un periódico de altísima circulación en Santiago, decía, somos los primeros en América Latina. Y efectivamente están primero en una de las áreas en América Latina. Sin embargo, es el puesto 50 y algo de 65. Es decir, te pones contento por ser el primero de los últimos 10. Entonces, además, PISA no ha medido a toda América Latina tampoco. Tampoco, esa es otra cosa que tiene que ver con los rankings. ¿No es cierto? Un titular ayer de un diario también decía, somos los últimos de América Latina. PISA, han participado en PISA 8 países de 43. Claro. Entonces no tenemos capacidad para decir, probablemente si participen nosotros todo. Y otro detalle importante, perdón, de los rankings, para tener cuidado y para saber que eso es un elemento totalmente accesorio, vende mucho, pero accesorio, es que en PISA participan fundamentalmente los países que pertenecen a la OECD, que son los países más ricos del mundo, ¿no es cierto?
Y todos los estudios, toda la investigación educativa nos dice que el nivel socioeconómico de las familias es un factor fundamental en el desempeño de los aprendizajes, en el desempeño de los alumnos y en los aprendizajes. Pero en ese sentido es paradójico ver, por ejemplo, cómo se ubica España, cómo se ubica el propio Estados Unidos, ¿no? Exacto, exacto. Y que son por problemas ya del propio sistema, ¿no? Claro. Pero entonces hacemos una comparación. Perú tiene un ingreso PBI por habitante de alrededor de $10.000, con lo cual nos coloca en un país de ingresos medios y todo el mundo queda más o menos contento. Está compitiendo con países que tienen $35.000 aproximadamente de Producto Bruto Interno por habitante. Entonces hay un conjunto de condiciones socioeconómicas, estructurales y también culturales que entran a la hora de elaborar. Entonces un ranking no tiene todas las variables tan estandarizadas. Comparar los sistemas de educación pública, por ejemplo, de un país industrializado a un país que recién está en vías de desarrollo, pues es distinto. Sin duda. Pero el hecho concreto es que sí estamos en problemas. Ah, claro que estamos en problemas. Entonces, ¿por qué nos matriculamos en Claro. PISA? ¿Por qué vamos a ese examen y a esas pruebas? Porque eso es una muy buena pregunta que ayer también en las redes muchos se han hecho, nos han preguntado y hemos tenido un intercambio interesante. Yo creo que si se informase de mejor manera respecto de PISA, es decir, sobre los resultados y no sobre el ranking, nos ayudaría a tratar de identificar cosas. Por ejemplo, si uno mira más allá del ranking, este es el informe PISA solo para Perú, Claro. ¿no es cierto? Lleno de cuadritos, lleno de tablas, donde sí te dan información Importante. muy importante para tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo que debería hacer es llamarnos la atención a todos para, primero, acompañar al ministro y a su equipo a tratar de buscar las mejores salidas, porque esto es un tema de interés público y de todos. Pero Ricardo, ¿realmente hay interés? Porque ¿cómo es posible, y la gente se lo pregunta y es un tema de sentido común, cómo es posible que nuestras autoridades digan que estamos muy bien económicamente, ¿cierto? Y que el ranking, para volver de los rankings a nivel económico, a nivel de América Latina, estamos muy bien, colocados muy bien, y sin embargo nuestro sistema educativo parece ser que no tienen interés como que de reflotarlo. ¿Cómo es posible que falte gestión y devuelvan plata a fin de año cuando piden un presupuesto alto para el sector? Entonces, ahí como que no tiene sentido, ¿no? Sí, sí. A ver, hay una vieja discusión entre los investigadores en educación y es la pregunta que nos hacemos siempre, es ¿a quién le importa realmente la educación? ¿No? Y creo que es una pregunta pendiente que debería estar en el centro del debate. ¿Por qué es posible crecer económicamente sin mejor educación? Por supuesto. El asunto es que no va a generar desarrollo. Y el crecimiento lo que va a generar es hacer lo que tenemos ahora, ser uno de los países más desiguales que hay. La educación tiene que atender los asuntos de desigualdad, tiene que atender los asuntos de cierre de brecha en un país y para eso se necesita educación de calidad. Entonces, si yo pienso que la situación ideal es tener un mejor en renta media, sí, seguramente voy a poder hacerlo con un sistema de educación no muy bueno, pero eso no va a asegurar en ningún caso que tengamos un país con desarrollo, ¿no? La tarea, creo yo, es ponerse a pensar ahora, identificar claramente, luego de una década, qué es lo que se hizo mal. Y hay un tema clave acá que son los docentes, ¿cierto? Sin docentes no hay posibilidad de cambio. Y para eso se necesita reconstruir la relación con el magisterio peruano, que está rota. La sociedad no confía en ellos no confían en la sociedad, el ministerio no confía en los maestros no confían en el Estado. Hay una relación muy tensa entre ellos y sin los docentes no hay ninguna posibilidad de que las cosas cambien. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias No, por haber venido aquí a de 6 a 9 a hablar y analizar un poco más allá el tema de un número en una lista, ¿no? Que sí, efectivamente es un indicador de que la situación está complicada en el tema de educación, pero creo que va más allá también. Gracias, Ricardo. Gracias. No, a ustedes. Ricardo Cuenca, miembro del Consejo Nacional de Educación, y ahora tenemos lo último.